Bueno, muchísimas gracias a las instituciones que hoy nos acompañan, a la Procuraduría, a la Contraloría y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los honorables congresistas. Muchos y muchas de quienes estamos aquí en la Comisión Séptima formamos parte, doctora Elvira, de parlamentarios unidos contra el hambre. Muchos y muchas tenemos una preocupación cuando la FAO incluye a Colombia junto con Benín como nuevos miembros en el listado de países con potencial riesgo de escasez de alimentos, y solo está Colombia y Haití por América en esta lista. Es decir, si este anuncio en la lista vergonzante, anunciando que Colombia puede entrar en los países junto a Haití que amenazan con próximas hambrunas, después de haber hecho un análisis de las políticas alimentarias del país, de las políticas agrícolas y cómo centra su desarrollo en el plan de desarrollo el gobierno de Santos con la locomotora minera, pues nosotros vamos a centrar este debate en lo que llamamos los intolerables para el hambre y en la razón de ser frente a este aspecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y como dijo la doctora Ángela, desde nuestra posición de defensa a una institucionalidad, porque no queremos ni vamos a permitir que pase aquí el tape-tape y se acabe como el DAS o como estupefacientes, una de las instituciones más importantes para el eje de los derechos y el desarrollo de los derechos. Entonces nos vamos a centrar en que el no padecer hambre tiene que ser un derecho fundamental. Es intolerable que aquí se nos muera la gente de hambre, que se tenga un inadecuado estado nutricional, que se consuman alimentos en mal estado, que las prácticas competitivas y monolísticas atenten contra el abastecimiento y la disponibilidad de el alimento y la discriminación y la imposición de hábitos y regímenes alimentarios. Muchas cosas que ya comentó la congresista Ángela Robledo que yo voy a pasar rápidamente. Les quiero decir que es muy importante, honorables congresistas, que estemos mirando la gente que se nos muere de hambre. Es que a veces decimos, se nos muere, pasemos lo anterior, antecitos son. Bueno. Hogares que pasan inseguridad alimentaria, doctora Elvira, 40% de nuestra población, colombianos y colombianas, no saben si mañana comen. Una forma de contratación, orden de prestación de servicios, se acaba mañana, estrato 3, estrato 4, y no saben, no tienen ni cesantías, no tienen absolutamente nada, y Colombia, 40%, de acuerdo a la FAO y de acuerdo al estudio que hemos hecho, pasa de inseguridad alimentaria. La anemia, la mujer, unos datos solamente para que nos centremos, pero una denuncia muy grave y que me preocupa, aquí las muertes, que es muy difícil, como lo dijo la doctora Ángela, que digan aquí se murió alguien de hambre, porque de todas formas altos grados de desnutrición producen infarto. Pero usted sabe, y esto se lo quiero decir señora Contralora y señora Procuradora, la Organización Mundial de la Salud, pues por supuesto, entrega para medir la nutrición en Colombia y los estándares de nutrición un software, WHO Antro y WHO Antro Plus Nutri, que le dan las posibilidades a quienes sacan todas las estadísticas de nutrición en Colombia de decir cómo estamos. Un estudio muy serio que existe en Colombia, que vamos a pasar, nos da muchos datos sobre que esta encuesta ya no es confiable y que seguramente está modificando las cifras y las estadísticas en relación a niveles y características nutricionales. Eso sería gravísimo. Es decir, que con lo que nosotros medimos la nutrición en Colombia no existe, y en esto pues agradecemos a la organización de hambrunas que está haciendo un análisis sobre este software y que, señora Contralora y señora Procuradora, es bueno mirar
de dónde salen las cifras de las encuestas, mucho más ahora con un anuncio que después de que usted gane 190.000 pesos deja de ser pobre. Entonces vamos a mirar ahora si estas estadísticas, vamos a pasarlas rápidamente, que nosotros tenemos aquí, pues esas sí obedecen a una realidad aquí en nuestro país. Iniciamos solamente con unas estadísticas para decir que vamos a centrarnos en el tema de hambre, pero en este debate de control político sí queremos hacer énfasis en cómo nos interesa que esté funcionando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y les quiero decir, bueno, ya lo dijo, que el decreto 117 de enero del 2010 modifica la estructura organizacional y el mapa estratégico del instituto y se establece un modelo de gestión con orientación a una administración de procesos. Esto es obligatorio, hay que cumplirlo, lo está haciendo el Instituto Colombiano. Claro, cuando nosotros damos una lectura, no, qué chévere que se meta a trabajar por procesos. Algunos aspectos de esta estructura no aparecen relevantes para el análisis. Se establecen como procesos misionales, que es lo que tiene que hacer el instituto, la prevención y protección, y se define la nutrición como un proceso transversal en todos los procesos y estrategias, es decir, es un eje transversal. Miremos que la prevención será con primera infancia, niñez, adolescencia y familia, y lo de protección con adopción y responsabilidad penal y restablecimiento de derechos. No encontramos, directora del instituto, no hay ninguna evidencia de un registro único de beneficiarios como un instrumento que va a permitir la adecuada identificación de beneficiarios, no olvidemos esa palabra, y la focalización de los servicios del instituto. Sin embargo, nuevamente lo digo, en la información que nos llega, no hay ninguna evidencia del funcionamiento del RUP, un solo caso que nos lo demuestre. No se han hecho públicos los cronogramas para su implementación, ni la manera cómo se va a dar a la misma. Entonces, yo me pregunto, sí, es un instrumento que el Instituto Colombiano considera valiosísimo, pero ¿en qué estado se encuentra su aplicación? Porque no aparece por ningún lado. ¿Ya está funcionando? ¿Hay recursos para ellos? ¿Y en qué efecto ha servido de todas formas ese instrumento para superar las deficiencias que tenemos en identificación, diagnóstico y la focalización de beneficiarios? Y quiero decirles, honorables congresistas, que la nueva visión que adopta el Instituto Colombiano para el componente de evaluación, se crea un proceso de aseguramiento de la calidad a terceros. Entonces, esto es un conjunto de acciones que van a llevar a cabo pues la verificación del cumplimiento de todas las exigencias normativas, los estándares de calidad que ha definido el Instituto Colombiano de Bienestar en la ejecución de los diversos contratos hechos por terceros y para operadores. Cabe aclarar que este proceso de calidad hace referencia a toda la supervisión directa del Instituto Colombiano, pero no está cobijando a las interventorías externas que se contratan con terceros, y esto sí, Contralora, me parece grave. Pues yo voy a vigilar, pero entonces ¿dónde quedan esas interventorías? Y si las interventorías, que es una parte de la que voy a hablar, que es quien evalúa, me preocupa. Los responsables de este proceso de aseguramiento, doctor Pablo, en la sede nacional está la Oficina de Aseguramiento de Calidad, doctora supervisores. Palos, ¿ya? Para efectos de manejo de su tiempo, le informo que lleva 12 minutos. Me encanta que usted se preocupe por mí, presidente. Supervisores de los contratos. Si se le concede a la doctora Palos una moción para el doctor. Que la doctora sea un poco más amplia en el tema. Yo sé que esto es un debate que ellos llevan hace rato preparando. Dele los minutos pertinentes para que puedan exponer su propuesta. Doctor Sabaraín, le quiero decir que a la doctora Ángela hemos hablado de 20 minutos y se tomó 35. Y fuimos, y si hubiera necesitado 2 minutos más, perfecto, pero si no lo hago, aquí no vamos a salir hoy. Yo voy a correr, señor presidente.
Bueno, en la parte responsable de los programas nacional y la Dirección de Logística y Abastecimiento, en lo regional están los directores regionales, los directores técnicos de protección y los supervisores de los contratos y equipo, y en los centros zonales, los coordinadores de centros zonales y supervisores de contratos. Contralora, este sistema de calidad de entrada presenta un inconveniente, y es fundamental que el sistema de evaluación no se está aplicando para todos los procesos. Y en los documentos técnicos que presentan, la primera tarea dice, identificar y priorizar los servicios prestados por terceros a los que se van a hacer un aseguramiento de calidad. Hecho, por supuesto, que está limitando la tarea de supervisión. Es decir, ya de entrada doy una limitante, como lo dice el documento técnico en su página de noviembre del 2010, en su página 1. Según su oficina contralora, la Contraloría nos dice que la Oficina de Aseguramiento realiza la supervisión técnica solamente del 1% de los contratos, tanto en los programas del PAE como en programas de alimentación de adulto mayor. La supervisión se basa únicamente en los informes que remiten las firmas de interventoría y con 2 visitas de inspección y otra de contratación, según lo dice en su informe, señora Contralora, en la página 27, en su informe del 2010. Esto sí que preocupa, porque si no hay una supervisión, una vigilancia, pues claro, no podemos saber si las cosas están bien o mal. Vamos a la diapositiva, listo. En el mapa estratégico, doctora Robledo, 2011-2014, usted establece, la institución, el Instituto Colombiano establece la integración de estrategias bajo 4 perspectivas. Una de ellas es la perspectiva de beneficiarios como clientes. Otra, 3 perspectivas financieras, ¿no? La financiera, la interna y el aprendizaje del crecimiento, de acuerdo a lo que nos presenta el Instituto Colombiano. El Instituto Colombiano tiene, entonces, ha olvidado los derechos, ha olvidado que yo soy un sujeto de derechos, yo no soy su cliente. El Estado no puede tener clientes. Y mientras ese enfoque, esa concepción de beneficiario o de cliente, se acaba aquí el Estado de Derechos. La caridad, doctora Elvira, empieza cuando se acaban los derechos, y es por eso que aquí cada día cobra mayor importancia instituciones que yo diría lastimeras y que tenemos que hacer un debate, subsidios de acción social, colas y ciudadanos y ciudadanas estirando la mano para pedir limosna, sobre todo en procesos electorales, doctora. Aquí no hay beneficiarios, no puede ser la concepción, aún después de 20 años de la Constitución, que usted siga hablando, por supuesto, de cliente. Pero vamos a hablar de algo que le llamó mucho la atención a la congresista Ángela, y son los programas de alimentación escolar y adultos y de adulto mayor. Y nosotros vamos a hablar del PAE. En este programa, esto se compone de una complementación alimentaria, ya sea desayuno, almuerzo o refrigerio, que se brinda a los escolares mediante criterios focalizados, como se encuentran los que están en situación de desplazamiento, que pertenezcan a una población indígena o que habiten en zona rural. Si habitan en una zona urbana, pues que pertenezcan a los niveles 1 y 2. Además de esta complementación, se establece que se debe llevar a cabo actividades de educación, hábitos saludables y nutrición. Y existen 3 tipos de raciones, honorables congresistas, para que nos ubiquemos en el entorno. Se entregan como complemento las raciones preparadas industrializadas, que le preocupa mucho a usted, congresista Ángela, o mixtas. Es de aclarar que en programas alimentarios los alimentos deben ser apropiados, inocuos, oportunos, variados, acordes a la cultura alimentaria, hecho que usted resaltaba, ¿dónde está el platanito? Pues en el Chocó, y con entregas sistemáticas sin interrupciones, acompañados de un componente de educación alimentaria. Esto no es tome y lleve y llénese, aquí hay que alimentar,
en un país donde se está anunciando en próximos años la hambruna. No debemos de olvidar que la nutrición es un componente fundamental y universalmente reconocido del derecho de los niños al disfrute de un alto nivel, del más alto nivel posible de salud, tal como se declara en la Convención de los Derechos del Niño. Pero según la Procuraduría, nos alerta y dice que para el ministerio se pudo haber vulnerado el derecho a la alimentación de la población escolar, así como el derecho a la educación, ya que falta un diagnóstico real que impidió tener una cobertura alimentaria a favor de los niños y niñas, como lo dice en la página 178. Sí, procuradora, y se tiene que vulnerar este derecho porque aquí hay clientes. Aquí no hay sujetos, de acuerdo a la misión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no hay sujetos de derecho. Tampoco el Instituto Colombiano establece líneas bases ni seguimiento a los niveles y procesos nutricionales de los niños. En la información que suministró el Instituto no se encuentra ninguna evidencia de que los operadores lleven a cabo un seguimiento a los menores, a los niños, niñas y adolescentes. Su función se limita a suministrar alimentos. En ninguna de las cláusulas del contrato PAE se establece que el contratista deba elaborar las líneas bases ni los seguimientos a la evolución nutricional de niños y adolescentes. Hay un mercado, tome, lleve, eso que mostró la congresista Ángela, tome. Así vamos a superar el hambre, la desnutrición. No se aplica rigurosamente el componente de educación alimentaria y nutricional. Esto es una denuncia grave, no es dar comida por comida. Y los incumplimientos más reiterados, para hablar de los contratistas, es la no entrega o entrega incompleta de alimentos por parte del operador, demoras en entrega de alimentos. Esto se evidencia en lo consignado a lo largo de los informes de la Procuraduría y la Contraloría en el año 2010. La suspensión del servicio por no pago a manipuladoras, cobro de cuotas de participación, retraso en las legalizaciones. En octubre, una denuncia muy seria, más de 50 manipuladoras no tienen salud del régimen contributivo, no tienen pensión, riesgos profesionales. Confamiliar dice no tener ningún vínculo laboral con ellos, de acuerdo al diario La Nación. Mónica Pacheco, Confamiliar del Huila, ella expresa que a ella se les contrata por una labor de fabricar una ración, que le damos los ingredientes y ellas fabrican el alimento. Se le paga por ración hecha. El dinero para pagarles sale de los padres de familia, que son los que pagan la cuota de participación. Los contratos de aporte establecen en las obligaciones del operador, y abro comillas, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789, acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral. No hay una supervisión que usted diga, sí, lo están haciendo, no lo están haciendo, como lo ha contemplado la prensa a lo largo y ancho de este país, en todas las regiones, no se hace. De igual manera se presentan situaciones que están vulnerando los derechos laborales de las manipuladoras. Lo que ocurrió, doctora Elvira, con el Consorcio Alimentar de Boyacá, doctor Pablo, en el 2011, las manipuladoras entran en paro por la no cancelación de 4 meses más de remuneración. Contralora, ya teniendo la plata, allí las manipuladoras entran porque no les pagan 4 meses, y Alimentar Boyacá, para evadir su responsabilidad laboral, les hace firmar un oficio a través del cual el consorcio las convierte en voluntarias congresistas. Aquí defendemos el derecho laboral y eso está violando uno de estos consorcios. En septiembre del 2011, Contralora, 35.000 escolares no reciben alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Sucre. Hace 3 semanas nomás, pues los comedores dejaron de funcionar hace varios días porque los proveedores no están aprovisionando debido a que el operador del proyecto les adeuda varios meses. Y esto sí es importante, es muy importante saber que en un estado de derecho usted no le puede suspender el alimento. Ah, no, listo.
pero porque la misión, el Instituto Colombiano no los ve como sujetos de derecho, los ve como un cliente. Según Miriam Estrada Hernández, coordinadora técnica del Instituto Colombiano en Sucre, no es la primera vez que esta situación se presenta en los comedores escolares y recordó que todos los días están recibiendo quejas, no solo por la falta de alimentos, sino por el no pago a las personas que trabajan con el operador para atender los restaurantes. Hay una mala calidad de los alimentos, el alimento, y yo les quisiera decir, no extenderme, que entre en 2008 y en 2009 en Santander, responde el Instituto Colombiano frente a las denuncias de los miembros de restaurantes escolares que presentaron ante el secretario de gobierno de acuerdo a Vanguardia Liberal, no creyendo pues en su totalidad, pero sí. Doctora Barros, haciendo un lleva llamado. 25 minutos, le ruego el favor de 5 minutos más para redondear. Alimentos industrializados, bueno, vamos pasando, ahí tengo todas las quejas de operadores que ha salido a lo largo, una oposición a los alimentos industrializados. Bogotá ha avanzado en eso, Bogotá, porque nosotros vamos a ver, y ahí hay una cosa, bien lo dijo usted, la monopolización de la contratación, es decir, está contratado, pues pasemos a la tablita donde miramos, 37.000 millones, ¿cuánto es la cifra? Sol. 32.000 millones más o menos casi en una empresa, como usted lo demostraba, del eje y eso, pero nosotros estamos diciendo, como se hizo en Bogotá, democraticemos la contratación, creamos en las organizaciones de base, creamos en las fundaciones que están aquí, así en cada una de las regiones, que en el Chocó nos metamos y nos atrevemos a respetar su alimento cultural. Y entonces es una de las fuertes quejas, porque creo que frente a estas denuncias, pues la doctora Ángela Robledo ya se extendió en cómo se monopoliza la contratación en unos pocos. Voy a pasar a esto, vamos a la diapositiva 28. ¿Dónde está la planeación? ¿Sí? Sin importar la fuente de recursos que tenga el Instituto Colombiano, debe de garantizar la disponibilidad presupuestal para no afectar el derecho. Y esto sí me preocupa. Hemos visto que en todo lo que les comenté al comienzo, si no hay una misión clara, si no están las herramientas para contribuir a la misión, si no hay protocolos, si no hay nada que guíe una institución, esta institución, presidenta, esta institución definitivamente es una institución que la va a llevar usted al fracaso. Y creo que todos, honorables congresistas, tenemos que estar defendiendo. Bueno, nosotros también, doctora Ángela, habíamos hecho Coprosperar, Consorcio Años Cooperativa de Trabajo Asociado, pero vamos a pasar a concluirle, porque ya usted lo tiene todo en su informe. Hipócrates dice que si podríamos dar a cada individuo la calidad correcta de nutrientes y ejercicio, no muy poco ni demasiado, encontraríamos el camino más seguro a la salud. Entonces concluyo, señora Contralora, en que hay una ausencia de integralidad en la atención de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores en los programas PAE y adulto mayor. Es nuestra función, honorables congresistas, en el control político, hacer un seguimiento si cada institución cumple su misión, si cada institución se está desarrollando como lo está diciendo en cada uno de sus documentos. La inclusión social, cuando nosotros hablamos de derecho, empezamos a hablar de inclusión social, para que esto no se quede como un asistencialismo. ¿Qué es lo que supera el asistencialismo del que todos hemos hablado? ¿Sí? Claro, que se acaben esos programas como Acción Social, que obligan a colombianos y a colombianas a pedir limosna y que se empoderen dentro de las localidades como seres humanos integrales, que hablamos de niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores, que no limiten sus requerimientos básicos como una óptima nutrición y sus necesidades superan, por supuesto, el espectro de acción. Creo que hay un retroceso en todo esto que hemos estudiado de los logros alcanzados frente a la atención de niños, niñas y adolescentes. Y esto nos tiene que hacer un fuerte llamado, doctora Lina, usted que es defensora de niños, niñas y adolescentes. En el marco internacional de los derechos humanos,
Esto constituye en el bloque de constitucionalidad y es obligatorio que esta comisión vele si Colombia está cumpliendo los pactos internacionales a través de su institución. Hay una inexistencia de trazabilidad y una cultura de mejoramiento continuo en el desarrollo de la función administrativa a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y esto es preocupante para la institución, que es el eje de la defensa de los derechos. Es decir, en ese sentido, los programas PAE, los programas de adulto mayor, muestran la inexistencia de una cultura de autocontrol que permita la gestión del riesgo y que implemente de manera clara el mejoramiento continuo en los servicios sociales prestados en el marco de PAE. El mensaje central, honorables congresistas, que quiero dejar es que como seres humanos integrales, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, no limitan sus requerimientos a los más básicos como una óptima nutrición. Hay que reconocer todas las dimensiones del ser humano integral. Es una tarea pendiente en los programas y servicios sociales brindar una atención integral bajo los enfoques poblacional, de género y diferencial. Es un imperativo que impone desde el marco internacional de los derechos humanos y dentro del bloque de constitucionalidad suscrito por Colombia. Y claramente, honorables congresistas, en el caso de PAE y de adulto mayor, se evidencia que no esté atendiendo integralmente, que no se esté siguiendo la implementación de los mismos, que estamos desconociendo el impacto real de la política pública social encarnada en estos programas, que esta no es la institución la que encontramos, la que usted nos dice en el papel ni en el plan de desarrollo, que no tuvo ninguna forma de cómo mostrar que estaba usted cumpliendo la misión, que se estaba cumpliendo la planeación, no hubo ningún documento donde lo pudiéramos demostrar, que hubo una lentitud en la entrega llamando y diciendo no la podemos entregar porque es muy pesado el archivo, 60.000 folios, y cuando en últimas nos llega una información que llamaría yo mediocre, preocupante, frente a un debate de control. Estamos escuchando cifras de ampliación de cobertura y no tenemos ni idea a quién le llega el alimento, si es que lo necesita o no lo necesita. No nos demuestra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por favor, lleva 37 minutos. Estoy concluyendo, solamente despidiéndome. Esto más grave, esos 40.000, 50.000, a esos abuelos que les doy, es a quien tengo que llegar, hacerle llegar el alimento. No hay una forma de demostrarlo, no sabemos si es, si no fue. Quiero decirles que ante la persistencia de los diagnósticos y cifras de la problemática nutricional, no existe una conclusión diferente a decirle que claramente al país que los programas y servicios sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no están garantizando el ejercicio pleno del derecho de niños, niñas, adolescentes y de adulto mayor, por desconocimiento de la interdependencia del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria con otros derechos fundamentales. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe hoy demostrarle al país por qué se ignora la interdependencia de los derechos en la implementación de los programas PAE y de los programas de adulto mayor, señora Contralora. Y un fuerte llamado a ustedes y a las instituciones de revisar ese software, porque sería gravísimo que durante años, de acuerdo al estudio que se tiene, aquí se nos estén mostrando cifras malas. Y otro seguimiento a una ley que se aprobó aquí, que es la ley ante obesidad, porque aquí una encuesta nos está diciendo que no le hemos apuntado absolutamente a nada frente a este tema, y sin embargo hasta el Ministerio de Transporte está metido ahí. Mis cuestionamientos es, ¿por qué no pasa nada frente a las irregularidades que permanentemente se denuncian en los programas PAE? Porque a pesar de los nefastos resultados en la implementación de la política pública, se mantienen y se atornillan servidores públicos en la Dirección Nacional del Instituto en contravía de los intereses general de los y las colombianas. Los seres humanos, en un acto de sabiduría, algún día deberíamos de reconocer
que estamos viejos para los nuevos tiempos. Doctora Elvira, las instituciones están, las mujeres y los hombres nos podemos ir, y puede usted salvar una institución en el reconocimiento de que no se está haciendo la tarea. Y me uno, por supuesto, doctora Ángela, a una solicitud formal, renuncia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias.